Una cosa es aprender un idioma en un salón de clases, con un libro, y otra muy distinta es escucharlo en la vida real, en la calle. Es un mundo que respira, que cambia, lleno de secretos que, la verdad, no están en los libros de gramática. Y para meternos de lleno en ese mundo, ahí va una pregunta que puede sonar rara. ¿Qué tiene que ver un aguacate con aprender español? Sí, un aguacate. Guarden esa pregunta por ahí, porque la respuesta nos va a decir muchísimo más de lo que se imaginan. Ok, vamos al grano. Para entender de verdad cómo funciona un idioma, piensen que necesitamos dos cosas. Por un lado, un microscopio, ¿no? Para ver los detalles más chiquitos, los sonidos, los acentos. Y por otro, un telescopio, para ver la imagen completa. La cultura, la historia, todo lo que le da forma. ¿Qué tal si empezamos con el microscopio? Y bueno, nuestro primer caso de estudio va a ser el inglés británico. Sí, vamos a ponerle la lupa a esos sonidos que, aunque parezcan insignificantes, son los que crean esa identidad que reconocemos al instante. A ver, fíjense en esto que es clave, la letra R. En el inglés de Estados Unidos, por ejemplo, suena bien marcada al final de las palabras, better, car. Pero si nos vamos a buena parte del Reino Unido, esa R como que se esfuma, se convierte en un sonido mucho más suave, como un A. Entonces, en lugar de better, escuchamos bera. En vez de car, es ka. ¿Notan la diferencia? Es sutil, pero lo cambia todo. Y sí, claro, esto tiene un nombre técnico. Los lingüistas lo llaman acento no rótico, pero más allá del nombre, lo que importa es entender que este detallito, el no pronunciar la R después de una vocal, es una de las formas más claras de muchos acentos británicos, sobre todo en el sur de Inglaterra. Ahora escuchen con atención. I'll see you a little bit later. ¿Oyeron eso? En la palabra bit, la T prácticamente no está. En su lugar hay como un pequeño corte en la garganta. A eso se le conoce como la T glotal. Y lo más interesante es que esto dejó de ser algo exclusivo de ciertos acentos de Londres. Ahora se oye por todos lados, incluso en contextos formales. Es, digamos, el sonido del inglés británico de hoy. Y rapidito, para cerrar la parte del microscopio, dos vocales más. Primero, el sonido de la O, que en británico es más redondo. Piensen en problem, no problem. Y luego el sonido como en shirt, que es como más cerrado, sin nada de esa R americana. Son estas cositas, estos detalles, los que construyen el sonido completo de un acento. Perfecto. Ahora sí, dejamos el microscopio a un lado y sacamos el telescopio. Nos vamos a alejar para ver la imagen completa. Y para eso, cambiamos de idioma y de continente. Nos vamos a Chile. Porque para entender cómo se habla en Chile, primero hay que entender qué es Chile. Es un país de extremos, de verdad. Por un lado, tienes el desierto de Atacama al norte, el más seco del mundo. Luego, la capital, Santiago, ahí, abrazada por los Andes. Y si te vas al sur, te encuentras con volcanes, lagos. Toda esa geografía tan única ha ido moldeando una identidad y, por supuesto, una forma de hablar también muy única. Ok, ¿se acuerdan de la pregunta del principio? ¿La del aguacate? Bueno, pues aquí viene la respuesta. En casi toda Latinoamérica se le llama aguacate, pero en Chile es palta. Y ojo, no es solo una palabra diferente, es toda una institución. La palta está en el desayuno, en los sándwiches, en los completos, en todo. Saber que se dice palta no es solo aprender vocabulario, es como tener una pequeña llave para entrar a la cultura del día a día chileno. Y créanme, lo de la palta es apenas la punta del iceberg. El español de Chile está llenísimo de palabras y expresiones que son como un retrato hablado de su gente y su sociedad. Miren, si alguien pasa, aunque sea un día en Chile, va a escuchar esta palabra sin parar. ¿Cachai? Se usa todo el tiempo al final de las frases. Es el equivalente a decir, ¿me sigues? ¿Entiendes? ¿Sabes? Es una forma constante de asegurarse de que están en la misma página. Podríamos decir que es como el pulso de cualquier conversación chilena. Y luego está esta otra maravilla, el pu. Viene de la palabra pues y se añade al final de casi todo para darle más fuerza, más énfasis. Sí, po, claro, po. Es pero tan común que si no lo usas, se nota enseguida que no eres de ahí. Es una firma, una marca de agua del español chileno. Aquí va otro ejemplo buenísimo, la palabra guagua. En muchos lugares se dice bebé, pero en Chile es guagua. Y lo interesante es que esta palabra viene de lenguas indígenas de la zona, como el quechua. Es una prueba de cómo la historia, incluso la precolombina, sigue súper viva en el lenguaje que se usa hoy. Y así pasa con un montón de palabras del día a día.
Donde el español más estándar diría aguacate o novio, en Chile se escucha palta y pololo. Insisto, no es que uno esté bien y el otro mal, simplemente es la forma particular y única en que el idioma evolucionó en ese lugar. Entonces, a ver, ya vimos los detalles más pequeños, como una T que se come en Londres. Y también vimos el panorama general, como una fruta con otro nombre en Santiago. ¿Qué tienen que ver estas dos cosas? ¿Cuál es la conexión? Y aquí está la clave de todo. Un idioma no son solo reglas de gramática en un libro viejo. ¡Para nada! Es algo que está vivo. Es un reflejo de su historia, de su geografía, es la banda sonora de la vida de la gente. La manera en que hablamos dice quiénes somos, de dónde venimos y qué cosas nos importan. Y eso nos lleva a una última idea para reflexionar. Porque cada idioma, cada dialecto, tiene sus propias paltas y sus propias Ts que desaparecen. La gran pregunta es, ¿qué dicen esas pequeñas rarezas de nuestra propia forma de hablar sobre nuestra cultura, nuestra historia, sobre nuestra manera de ver el mundo? Quizás la respuesta está justo en las palabras que usamos todos los días sin siquiera pensarlo.